Quiero invitarle a abrir su Biblia. Vamos a empezar leyendo aquí una porción de la Escritura. Le voy a llevar ahí a... Deme un segundito nada más. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 28. Y versículo 1. Mateo 28, 1. Y dice aquí la Escritura, dice en el versículo 1, si lo quiere usted seguir con su vista, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Usted recuerde que la semana para los hebreos empieza el domingo, entonces ese era el primer día de la semana, era un domingo. Dice: vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Amén. Qué tremenda noticia, ¿verdad? Qué tremenda noticia y qué tremenda manera de el Señor de dar yo cuando leo la Biblia me gusta imaginarme lo que estoy leyendo, ¿no? Imagínense que la impresión que tuvieron esas mujeres, ¿verdad? Después del terremoto ellas iban y se encontraron con que ese sacudir de la tierra, y de pronto encuentran a ese enviado, a ese mensajero de parte de Dios. Dice que su aspecto, pues la forma para describirlo, dice, era como un relámpago. ¿Cómo se imagina usted un relámpago? ¿Cómo sería la presencia de ese mensajero? Si así es el mensajero, imagínese cómo será él, ¿verdad? Impresionante, ¿a poco no es cierto? Ver a Jesús va a ser todo un espectáculo, ¿sí? Si sus mensajeros son así, imagínese cómo es él. Y dice que él llegó y movió la piedra y se sentó arriba de ella. Eso tiene un significado, ¿sí? Es decir, ¿sabes qué? Esto está hecho. Nadie lo puede revertir. Nadie puede revertir ese hecho poderoso de que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y resucitó al tercer día, tal y como lo había dicho, ¿sí? Lo había prometido, ¿sí? Voy a morir y voy a resucitar, y al tercer día, ¿sí? Entonces, esa es la noticia más maravillosa que pudimos haber nosotros recibido, que nuestro Señor Jesucristo no solo murió por nosotros, sino que también resucitó. Porque déjeme decirle que es importante, porque es importante la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de los muertos. Entonces todos aquellos que han muerto no tienen ninguna esperanza. Pero si Cristo resucitó y Él es el primogénito de entre los muertos, o sea, el primogénito es el primero de los que viene de entre los muertos a los vivos otra vez, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Obviamente hubo gente que murió y resucitó, pero murió y resucitó para volver a morir, ¿verdad?
los que vivieron en aquel tiempo, los que resucitó el profeta Eliseo, los que resucitó el profeta Elías y los que resucitaron otros profetas y mujeres de Dios. Yo me imagino que tiene que haber sido una lista larga. Entre tantos años el Señor mostró su misericordia de distintas maneras, ¿verdad? Pero el hecho de que el único que ha resucitado para no volver a morir es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el primogénito para nosotros, ¿sí? Nosotros le seguiremos, ¿sí? Va a llegar el momento en que quizás nosotros también tengamos que pasar por esa experiencia de la muerte, una muerte física, pero solamente es algo temporal, porque vamos a resucitar llegado el momento. Eso tiene que animarle, ¿sí? Y eso, a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué tuvo que suceder eso? ¿Por qué tuvo que suceder que Jesús muriera por nosotros? ¿Por qué tuvo que Jesús resucitar? ¿Qué significa eso? Lo que significa es que nosotros tenemos a un Dios que es justo. Y entonces su justicia, la justicia de Dios, demanda algo, ¿sí? Hay un pago cuando uno viola la justicia de Dios. Cuando uno viola la justicia de Dios va a haber consecuencias. Y esas consecuencias pues van a emitirse un juicio y va a haber un culpable, un responsable, ¿sí? En este caso, nuestra vida no es la excepción. Desde nuestro primer padre, como le decía yo al inicio, Adán, él pecó. Y hay una consecuencia de ese pecado. Ese pecado ahora sí que entró al mundo a través de Adán. Y ese pecado se fue transmitiendo en toda la humanidad. De manera que todos los que vivimos, los que hemos nacido de la carne, ya traemos esa condición de pecado. Usted no necesita enseñarle a un niño a pelear. No le necesita enseñar a pelearse con otro niño, quitarle los juguetes, y, en fin, es una condición que traemos con nosotros, ¿sí? De querer ser egoístas, querer ser, posesionarnos de las cosas. Es una condición natural por causa del pecado. Y esa causa del pecado, entonces el Padre es un juez. Dios, nuestro Dios es juez de toda la tierra. Y su justicia en su trono, en su corte celestial, no puede pasar por alto algo. No es como las cortes de aquí, que la gente se acerca y quizás pudiera hacer un soborno o cosas así, como se escucha luego. Ahí no es posible. Ese trono de justicia, dice la Escritura que en el Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Su trono está sentado sobre la justicia y el juicio. Absolutamente nada injusto va a pasar por ahí. Absolutamente nada. Dios no va a decir, bueno, te la dejo pasar. Absolutamente eso no va a suceder jamás. Y por cuanto eso no va a suceder jamás, era necesario que se proveyera, ¿sí? Que se proveyera un Salvador. Alguien que tomara nuestro lugar. Y por esa razón apareció Jesús, para salvarnos a nosotros. Por causa de la justicia del Padre. El Padre dijo, no hay forma. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos. Usted y yo y sus padres, sus abuelos y sus hijos y sus nietos y las generaciones que vengan van a tener que tener un encuentro con Él. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Y todo lo que no sea justo va a ser presentado en esa corte. Usted y yo vamos a comparecer delante de esa corte.
Tarde que temprano vamos a llegar a esa corte. Si usted no había pensado en eso, piense en eso, por favor. Porque va a llegar el momento en que usted esté delante de esa corte, delante de ese juez, y entonces tenga que rendir cuentas. Esa es la realidad. Y en esas cuentas es donde Jesús aparece y dice la Escritura: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí. Entonces, si usted logró, ahora sí que esa relación con Jesús, y usted logró ese intercambio con Jesús, entonces usted va a pasar en esa corte, va a salir librado en esa corte. Pero si no lo hizo, no tiene esperanza. Eso es lo delicado de esto. Es lo delicado. Que ahí en esa corte no se puede pasar absolutamente nada. No hay forma de escapar de esa corte. En esa corte se nos va a presentar toda nuestra vida, toda su vida, todas las cosas que hizo, desde que tuvo conciencia. Si tomó algo que no era suyo, que no le pertenecía, si engañó, si dijo mentiras, si defraudó, si mintió, si cualquier cosa que hubiera hecho, ahí va a aparecer. Su vida, mi vida va a aparecer ahí, en el momento de presentarnos en esa corte. Porque tenemos un Dios que es justo. Él es justo y no va a permitir que podamos pasar si antes no hay alguien que pague ese precio. Dice la Escritura: la paga del pecado es muerte. Si pecamos, entonces merecemos muerte. Y por esa razón es que Jesús tuvo que venir a tomar ese lugar que teníamos. Yo sé que sabe lo que yo le estoy diciendo. Yo lo único que quiero es despertar su conciencia aún más profundo de este punto. Que Jesús murió por nosotros. Yo he meditado sobre eso mucho porque el Señor me concedió verlo a Él. Como verle a usted, así lo vi a Él. Y lo vi muerto. O sea, para mí es un testimonio, ¿verdad? Yo vi a Jesús muerto. ¿Sí? O sea, no puedo decir que mi Salvador no murió por mí. Él murió por mí, yo lo vi. Nadie me lo platicó, yo lo vi. ¿Sí? Entonces eso me hace que sea yo inexcusable. No tengo excusa alguna por cuanto lo vi, ¿verdad? Y digo yo, y no quiere decir que usted sí tenga, pero porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el Señor vino y tomó verdaderamente nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Y sufrió por nosotros. Se entregó por nosotros. Pero eso era porque la demanda de Dios es justicia. Y si usted no logra presentarse justo delante de ese trono, no tiene esperanza. La única manera de presentarse justo es que usted obedeciera todo lo que Dios mandó. Dice Deuteronomio 6:25, si usted lee ahí. Bueno, lea Mateo 5:20 primero. Mateo 5:20, creo que lo tenemos acá. Mateo 5:20, vea lo que dice. Dice así: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿usted sabe cómo era la justicia de los escribas y de los fariseos? ¿Cómo era su justicia? Dice, la justicia de ellos está ahí en Lucas 18, si quiere ver Lucas 18 para que vea cómo vivían ellos.
Perdón, regrésese conmigo a Mateo, por favor. Quiero que vea esta parte, porque antes de poder leer algo más. Mateo capítulo 23. Los fariseos eran tan cuidadosos que seguían toda la ley al pie de la letra. ¿Sí? Ningún detallito de la ley se les iba escapando, aunque se les escapaba. Pero ellos buscaban que no transgredieran absolutamente nada. Sí teníamos esa cita, era 23 de Mateo, ahí se las pasé yo, ¿verdad? Pero bueno, se la voy a leer aquí. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, ellos tenían tal cuidado, ¿sí? Ayunaban, ¿sí? Oraban, hacían todo lo que aparentemente tenían que hacer. Dice: pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Hay una versión que quiero leerle, aquí la tengo, dice: qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de hacer los demás mandamientos. Entonces, los fariseos tenían un cuidado total, ¿sí? Pero vemos que Jesús dice que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraremos. Entonces, al final de cuentas, esto se resume a justicia. Si yo tengo justicia, pues entonces tengo todo. Si yo soy justo, tengo todo. Por eso sí, ahora si quiere ir conmigo ahí, Deuteronomio capítulo 6, versículos 24 y 25. Deuteronomio 6, 24 y 25. ¿Aquí está? ¿Me la quitaste? No. Ok, vea lo que dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia. ¿Cuándo vamos a tener justicia? Cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Cuando nosotros obedezcamos en todo, tendremos justicia según la ley. Según la ley tengo que obedecer absolutamente todo para eso. Entonces, esa es la regla del Padre. O sea, Jesús dijo: yo no he venido a cancelar la ley, yo he venido a cumplirla. Y entonces Jesús vino y tomó un lugar de obedecer toda la ley. Por esa razón, cuando Jesús nació, su madre entró en un rito de purificación y se pasó 40 días, porque la ley decía que la mujer, al tener un niño varón, tenía que pasar 40 días en un rito de purificación. Después ese niño al 8º día tenía que ser circuncidado, porque la ley decía que al 8º día tenía que ser circuncidado. Y después el niño tenía que ser presentado a los 12 años, porque tenía que ser presentado. Tuvo que ser presentado en la iglesia también, cuando estaba ahí Simeón y Ana. ¿Por qué? Porque la ley decía que tenía que ser presentado. Y así ves la vida de Jesús, cada etapa, cumpliendo, y no pecó en absolutamente nada toda su vida. Y entonces, como no pecó en nada, Él fue constituido justo, ¿sí? Entonces Jesús es justo porque dice: tendréis justicia cuando cuidéis de poner por obra todos los mandamientos. Él los obedeció todos los mandamientos,
y entonces Él fue declarado justo delante del Padre. Y esa justicia que Él ganó, que Él conquistó, cuando nosotros venimos y ponemos nuestra confianza en Él, Él dice: te regalo mi justicia, te la regalo. Y entonces tú tienes ahora una justicia que alguien te regaló. Entonces tú vas a esa corte con esa justicia que se te dio y te presentas delante del Padre como justo, por causa de lo que Él hizo, por causa de su obediencia, ¿sí? Por causa de su humillarse, por causa de su sometimiento, por causa de su temor reverente, por causa de todo lo que Él hizo. Entonces tú recibiste algo precioso. Si no, no tendríamos oportunidad alguna de poder presentarnos delante de Él. Entonces, ¿por qué? Porque el Padre dice: aquí solamente van a pasar los justos. Por eso cuando tú rechazas a Jesús, cualquiera que me escuche y rechace a Jesús, está rechazando su justicia, está rechazando lo que Él hizo. Y un día esa justicia la va a necesitar ahí, en ese trono. Dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a estar ahí en esa. Esa es la razón de que el Padre dijo: es necesario que Jesús muera, porque de lo contrario no había esperanza para nosotros. No teníamos esperanza. Ahora, siendo que Jesús hizo eso por nosotros, ¿cómo debe ser nuestra gratitud para con Él? Porque no teníamos esperanza. No había forma. No había forma de lograr eso. Y entonces todo lo que nosotros hacemos es en gratitud, en respuesta. En respuesta. Cuando Jesús estuvo ahí en la cruz, y lo comentábamos el jueves, y Él dijo: consumado es. Lo que estaba diciendo: la cuenta está pagada. La deuda que tú tenías, Él la pagó. Pero pagó la deuda de aquellos que ponen su confianza y su esperanza en Él. De aquellos que creen en su nombre, ¿sí? De aquellos que le buscan, de aquellos que se humillan y le reconocen como el Señor y Salvador de sus vidas. Pero de aquel que no lo reconoce, esa deuda sigue abierta. No se puede. Y va a llegar el momento y se va a llegar ahí ante esa corte, porque nuestro Dios no cambia. Él es justo. Y por esa razón Jesús tuvo que venir a morir. Porque esa es la condición del Padre. Es justo. Totalmente justo. Y si Él lo dijo, también Él es justo para respetar lo que salió de su boca. Y nuestro Señor Jesús vino y murió. Y no solo murió, también resucitó para posicionarnos a nosotros y darnos un lugar que no había forma de poderlo tener nosotros. Le decía, estaba leyéndole una porción en Lucas capítulo 18. Vaya conmigo a Lucas 18. Le quiero leer esta parte. Es una parábola que Jesús usó para enseñar. Lucas 18 y versículo 9. Quizá no la vamos a tener acá, pero léala ahí en su Biblia. Lucas 18, 9. Es que hay gente que se confía como justos. Usted seguramente conoce a más de uno. Y se va a encontrar porque tienen una frase que es muy común. Y dice: yo no le he hecho mal a nadie. A lo mejor usted conoce a alguien así. ¿Yo a quién le hago daño? Yo no le hago daño a nadie. Ah, entonces tú eres justo, ¿verdad? Pues tú eres perfecto. ¿Sí? Y aquí Jesús estaba hablando para esas personas que confían como justos, ¿verdad? Dice el verso 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Sí. El publicano, usted sabe, es a lo mejor para nosotros no sea muy claro. El publicano es como, ¿cómo se le dice a los que trabajan en el gobierno? Burócrata. Era un burócrata, ¿sí? Como usted se quiere imaginar, alguien que trabaja en una dependencia. Son bien amables generalmente, pero pero eran de esas 2 clases de personas, ¿sí? Uno era un sacerdote, un fariseo, un doctor de la ley, y el otro era un burócrata. Y dice, el fariseo estaba puesto en pie, oraba consigo mismo. Fíjese bien, no oraba con Dios, él oraba con él. O sea, él tenía su relación con él mismo, ¿no? Hay gente que tiene su relación con él, ¿verdad? No con Dios, ¿sí? Se caía muy bien. Dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los otros hombres. Yo no le hago daño a nadie, yo soy bien bueno, ¿sí? Usted no se identifica ahí, espero que no. Y dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este que está aquí por un lado, ¿verdad? Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Cómo regresó? Justificado. Descendió justificado porque él confesó, yo soy así. ¿Sí? Sé propicio a mí, pecador. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos cuando nos acercamos a Jesús? Arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, verdaderamente nosotros experimentamos el regalo de Jesús a nosotros. El regalo de Jesús viene porque nos arrepentimos, reconocemos que no somos correctos, que no somos dignos, y entonces nosotros somos justificados. El justificarse es que tú te vuelves en alguien justo a los ojos de Dios. Todo aquel que ha pedido perdón, se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, esa persona ha sido justificado. Si usted entra en eso, usted puede decir, ¿sabes qué? Yo soy justo. ¿Por qué? Por causa de Jesús, no por lo que yo he hecho, por lo que Él hizo. Porque lo que Él hizo me dio el regalo a mí. Y yo soy, ahora sí que justo, y un día voy a estar delante del trono. Y cuando el Padre me diga toda esta cosa, porque hay un acusador, dice la palabra de Dios, el que nos acusa de día y de noche, el acusador de los hermanos, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, así se conoce. Él está acusándonos constantemente, pero cuando nos esté acusando, entonces va a aparecer el abogado. Y dice, sí es cierto, todo eso era, pero confió en mí. ¿Sí? Y entonces eso va a cambiar todo el escenario, todo el panorama, ¿verdad? Entonces, pero tenía que pasar todo eso. Si eso no hubiera pasado, pues entonces nosotros no tendríamos esperanza. Usted y yo no tendríamos esperanza. Pero por cuanto pasó todo eso, es que el Padre dijo, esta es la única manera. La justicia demanda que alguien muera por el pecado. Y Jesús tomó ese lugar. He aquí vengo, como está escrito en el rollo delante de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y Él dice que por nosotros, por ti y por mí, gustó la muerte. Gustó la muerte. Dijo, voy a la muerte. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz por lo que estaba viendo todos los que iba a alcanzar a salvar. En esa visión que Jesús tuvo ahí en la cruz,
porque Él estaba en la cruz cuando tuvo esa visión, estaba viendo las multitudes que estaban siendo salvados por su sangre derramada en la cruz. Por eso cuando Él termina en la cruz y dice, consumado es, esto está terminado. Y entonces Jesús entrega su vida, murió por ti y por mí, y murió por todo aquel que cree en Él. Porque dice ahí la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si no pone su fe en Él, está perdido. No importa cuánto usted le haya compartido a alguien, eso es algo que yo le quiero que usted tenga presente, porque a veces le pedimos a alguien, mira, dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre siembra eso cosecha, ¿sí? Pórtate bien. Eso no es nada. Esa persona está igualmente perdida. Aunque le enseñamos una porción de la Biblia, esa persona está igualmente perdida. Oye, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque pórtate bien con ellos, ayúdalos. Esa persona sigue igualmente perdida. El que tiene conocimiento de una porción de la palabra no le hace salvo. No es hasta que Él dice, ¿sabes qué? Jesús tomó mi lugar, Él murió en mi lugar. Eso es lo que te justifica. De lo contrario, hay mucha gente que conoce de la Biblia. Yo conozco gente que conoce de la Biblia y están totalmente perdidos, porque no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener la certeza, decir que yo le entregué mi vida a Jesús, que yo lo recibí como mi Señor, como mi Salvador. Y ahora, Jesús resucitó como una muestra de su poder, de su gloria. Porque Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Para después volverla a tomar. Ese poder, esa autoridad me dio el Padre, de poder entregar mi vida y volverla a tomar. ¿Ah? Eso no quiere decir que no sufrió. Eso no quiere decir que no tuvo un costo. Realmente tuvo un costo. Pero en ese día que Él resucitó, entonces pues nosotros podemos disfrutar de todo aquello que Él logró. Ahí en la cruz, déjeme decirle que hubo un intercambio maravilloso, en donde el Señor abrió para nosotros un escenario, un panorama que no teníamos. Todos los que creemos en el Señor, hay algo que Jesús hizo para nosotros que quizá no sabe. A mí me recordaba eso el Señor, decir, ¿sabes qué? Si tú pudiste ver a Jesús muerto, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas saber? Si ya sabes que Él murió por ti, pues no necesito saber más, que Él ya murió por mí, que todo está hecho. Ya mi culpa fue saldada, mi cuenta fue pagada, tu cuenta fue pagada ya. No vivas así como culpable, porque ya no eres culpable, ya tu cuenta se pagó. Al contrario, ahora empieza a vivir como agradecido. Empieza a vivir con la gratitud de lo que el Señor hizo. Yo tengo aquí una lista que quisiera compartirle. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Dice que Jesús padeció, ¿sí?, el castigo, ¿sí?, para nuestro perdón. Usted no tuvo necesidad de morir. Dice ahí en Isaías, si usted quiere irlo viendo conmigo, me queda tiempo suficiente, vamos a verlo. Jesús fue castigado para que nosotros fuésemos perdonados. Isaías 53, si quiere verlo conmigo, en Isaías 53. Isaías 53, versículo 4 y 5. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros
curados, ¿sí? Entonces el perdón, el costo del perdón fue puesto en Él. Es como el Padre dijera, bueno, tú pagas la culpa y recibe los beneficios. Así lo hizo el Padre. A usted no le tocó. A mí no me tocó. Eso hizo Jesús por mí. Eso lo pone en una posición, como dice la Escritura, ninguno tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros. Sí. Mateo capítulo 8 y verso 16. Vea lo que dice. Versículos 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, tus enfermedades, tus dolencias, ya Jesús las llevó. Tú puedes orar: Señor, yo no tengo por qué estar así enfermo. Yo no tengo por qué estar padeciendo esto, porque tú ya lo llevaste por mí. Usted puede orar así y puede decirle a Dios eso. Si usted lo cree en su corazón, porque aquí está escrito. Una cosa es que esté escrito, otra cosa es que nosotros lo creamos en nuestro corazón. Porque ahí se involucra la fe en lo que nosotros estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque a través de la fe es que nosotros podemos recibir, podemos apropiarnos de aquello que el Señor hizo por nosotros. Entonces, creerle al Señor es importantísimo, porque ese es el medio a través del cual nosotros recibimos lo que Jesús logró para nosotros, logró por nosotros, porque ahí se estaba dando el intercambio, ahí estaba cargándose la culpa. Cuando Jesús dijo, ¿se acuerda que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues lo estaba diciendo porque toda la culpa fue puesta sobre él, y el Padre le dio la espalda en cierta forma al Hijo y lo dejó. ¿Por qué? Porque el Padre y el pecado no tienen manera de convivir. Ahí se pagó la culpa. Y ahí Él pagó por ti y por mí. No hay nada en tu vida que Él no haya pagado ahí. Una vez que creíste en Él, que depositaste tu fe en Él, no hay nada. Lo único que puede haber es que el enemigo te esté condenando por algo que hiciste en el pasado, y el enemigo te haya engañado creyendo que eso todavía tiene poder sobre ti, y tú estás pensando que aquello que hiciste, pues eso te manchó. Pero déjame decirte que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No importa que haya sido, no importa cuál haya sido el problema, no importa cuál haya sido el pecado, la sangre de Cristo te limpia. No importa si fue en tu infancia, en tu adolescencia o en tu vida adulta, la sangre de Cristo te limpia de todo. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, en ese momento se da un intercambio. Cuando tú lo recibes por el Señor de tu vida, eres una nueva criatura. Una nueva criatura, dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso sucedió en Cristo. Fue un intercambio, fue algo maravilloso. Nunca experimentaste un regalo más grande que eso, que lo que el Señor hizo por ti, que el Señor hizo por mí. Jesús fue hecho pecado por nosotros. Y regresa a Isaías 53. Alguien le dice a Isaías como el quinto evangelio, porque habla mucho de nuestro Señor Jesucristo.
Isaías 53, versículo 10, dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sí? Él hizo una obra maravillosa de restauración, ¿sí? Él trató con nuestro pecado para que nos hiciera justo delante del Padre, porque nos vamos a presentar. Esa cita está ya establecida, está prefijada. Usted y yo vamos a llegar a ese tribunal. No es posible que no pasemos. Vamos a poder salir inocentes de ese tribunal, pero vamos a tener que ir al tribunal. Ninguno nos vamos a escapar. No importa cómo haya sido su vida. Usted, no, pero es que yo nací, yo siempre me porté bien. No importa, usted va a estar ahí en ese tribunal. Ahí vamos a estar todos. Segunda de Corintios 5 nos dice de este intercambio también. Segunda de Corintios capítulo 5 dice en el versículo número 21. Dice: al que no conoció pecado, esto es a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció el pecado, pero por nosotros, o sea, un intercambio. Él no pecó, pero pagó como pecador. Tú y yo éramos los que teníamos que estar ahí, pero Él dijo: vamos a hacer esto, yo voy en tu lugar. ¿Cómo no estaremos agradecidos con Él? Todo eso estaba sucediendo en la cruz. Todo eso estaba sucediendo ahí. Dice también Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él quiso la muerte por nosotros. Sí. Tenía que suceder eso, dado que tenemos un Dios justo. Y Él dice, experimentó eso, experimentó la muerte por ti y por mí. No hay nada que tú puedas hacer para añadirle a eso. Lo único que tú tienes que hacer es, como decía ese pecador, ese burócrata, ese publicano que dice ahí, que él lo único que decía: Señor, sé propicio a mí, yo te he fallado mucho. Tú diste todo por mí, yo solo te he fallado. Cuando usted hace eso, simplemente usted está retomando su posición que Jesús conquistó para usted, para su vida, para ti. Dice que en Gálatas capítulo 3, si se regresa ahí un poquito en su Biblia, Gálatas 3, dice que Jesús se hizo maldición. Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? La paga del pecado es muerte. Dice: hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es maldito. Todo aquel que lo crucifican es un maldito. Entonces Jesús dijo: yo voy a ir por ustedes. Dice
verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Nosotros somos acuérdense que la Biblia habla de dos tipos o dos naciones. El pueblo hebreo de Dios y el resto son gentiles. Los rusos son gentiles, los americanos son gentiles, los mexicanos son gentiles, los africanos son gentiles. Todo el resto de la población de la humanidad somos gentiles. Entonces Jesús lo hizo para que la bendición de Abraham, que solo era sobre su pueblo, sobre los hebreos, la abriera para que ahora alcanzara para cada nación, para cada uno de los de cualquier nación. Entonces, esa conexión con la bendición está en Cristo. Cuando yo me conecto a Cristo, la promesa dada a Abraham viene para mí. Y la promesa es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? La promesa es: bendeciré a los que te bendijeren. ¿Sí? Y esas promesas nosotros nos apropiamos de ellas en Cristo. Y por esa razón Jesús tenía que convertirse en ese Salvador para nosotros. Ese fue el intercambio que se dio ahí. Dice también que Jesús soportó, 2 Corintios capítulo 8, ¿quiere verlo conmigo? 2 Corintios 8, un poquito atrás, ahí en su Biblia. Segunda de Corintios 8, verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué hizo? Se hizo pobre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fuesen enriquecidos. ¿Sí? Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. ¿Sí? Ese es el intercambio que se dio ahí en la cruz. Todo eso sucedió en la cruz. Ahí fue el clímax, ¿sí? Tuvo que suceder eso. Dice también: Jesús soportó nuestra vergüenza para que compartiéramos su gloria. Mateo 27. Vaya conmigo, Mateo 27. Ya casi termino, solo quiero compartir estas verdades. Mateo 27. Mateo 27, y vaya conmigo el verso 35. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados ahí, le aguardaban ahí. Toda la vergüenza que nosotros debíamos de haber enfrentado, la enfrentó Él por nosotros. Sí. Él sufrió la vergüenza por nosotros. Qué clase de amor, ¿verdad? Que se entregó de tal manera por nosotros, por amarnos, por guardarnos, por protegernos, por salvarnos. Dice también ahí en Hebreos capítulo 2, 10: hablando de todo lo que el Padre hizo que el Hijo pasara. Dice, Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús fue perfeccionado
por las aflicciones que Él pasó, por el padecimiento que Él tuvo, fue perfeccionado. ¿Por qué? Porque nos había de llevar a nosotros a la gloria. Sí. Tenemos un futuro glorioso. Por eso es que usted debe tener esperanza en Dios. Este mundo se va a poner cada vez peor. Pero nosotros no somos del mundo. Eso dice la Escritura. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como que algunos no están convencidos, pero ese es un problema que tiene que resolver esa parte, ¿sí? Porque nosotros dice aquí la Escritura que no somos del mundo. Y si dice que no somos del mundo, es que yo creo que no somos del mundo. Somos del cielo. Decía aquel pastor Fernando Sosa, somos cielícolas. Somos del cielo. Sí. ¿Por qué? Porque Él nos logró un lugar allá para nosotros. Está esperando un lugar para nosotros. ¿O no dijo así nuestro Señor? Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. ¿Sí? Entonces, eso ya ha sucedido. Sucedió ahí en ese intercambio maravilloso. Entonces Jesús soportó esa vergüenza. Jesús soportó el rechazo también. Mateo 27. Se regresa a Mateo, por favor. Mateo 27, versículo 45. Vea lo que dice. Dice Mateo 27, 45, dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama, Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Fue un acto tremendo, ¿sí? La muerte, pero como también lo fue la resurrección, ¿sí? Entonces Él soportó el rechazo, soportó la burla, soportó todo lo que tenía que soportar por amor a ti y a mí. Y una vez que Él resucitó, entonces abrió para nosotros un escenario diferente, distinto, de gloria, ¿sí? Le declaró, dice la Escritura, que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que actúa sobre ti y sobre mí. Ese poder que lo resucitó a Él. Hoy en la mañana meditaba yo sobre eso. Una persona me mandó un mensaje donde decía, ¿cómo es tan maravillosa la resurrección? Que aquel cuerpo muerto, ¿sí? Después de un día muerto, después del segundo día muerto, y dice que de pronto, otra vez, el corazón empieza a latir, ¡pum! Y las arterias empiezan a recibir ese flujo. Esa sangre ahí estaba, simplemente esperando el momento, la orden, ¿sí? Y entonces todo el cuerpo empieza otra vez, hasta que abre los ojos nuestro Señor y se levanta para no volver a morir jamás, eternamente. Para la ciencia es algo que difícil de creer, pero fue difícil de creer lo que el Señor ha hecho siempre, lo que hizo con aquel hermano de Marta y de María, Lázaro, ¿verdad? La hermana le dice, ya huele mal el cuerpo, ya hiede, como quiera, ven. Y entonces la carne putrefacta, que ya estaba dando un olor,
empieza a revertir. Imagínense, ese es el poder de nuestro Dios. Por eso le digo, cualquier cosa que usted esté pasando, usted va a salir de ella. No importa lo que sea, usted va a salir. Nuestro Dios es mucho más poderoso que eso. No lo dude ni una pizca, ¿sí? Porque es importante que no lo dude, ¿sí? Porque todo aquello que usted crea y no dude en su corazón, le será hecho. Es un requisito, que no dudemos. Entonces no dude que el Señor tiene un plan maravilloso. Por último, yo quiero compartirle algo. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios. Con esta última escritura me voy a despedir. 1 Corintios, capítulo número 15. ¿Cuál es el anhelo de nuestro Señor? Yo estaba meditando ahorita. 1 Corintios 15. Cuando habla acerca de la resurrección de los muertos. Es una doctrina de Cristo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son las doctrinas de Cristo? Hebreos habla de las doctrinas de Cristo, ¿sí? O de la doctrina de Cristo, pero son varios temas, ¿sí? De la fe en Dios, del arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? De la doctrina de bautismos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son 5 doctrinas. Usted tiene que saber eso. Si no sabe, venga acá y vamos a estudiarlas, porque es importante que cada uno de ustedes sepa eso. Porque esos son los rudimentos de la palabra de Dios. Cada creyente debe saber qué representa cada uno de esos. Que la fe tiene que ser puesta en Dios, que nos tenemos que arrepentir de obras muertas, que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme un lugar. Eso tiene que ver con eso. No hay absolutamente nada. Si yo me siento que soy mejor que usted porque yo vengo en la mañana a orar aquí, estoy en un error, ya tengo un problema. No soy mejor que usted porque venga aquí cada día en la mañana. Eso no me logra ninguna cosa, ¿sí? Simplemente logro conocerle quizás más a Él, pero eso no me va a lograr un favor con Dios. El favor lo logró Cristo en la cruz. Él logró el favor. Yo por gratitud vengo aquí, ¿sí? Pero no para alcanzar o ganar algo, ¿sí? Los que están aquí en la alabanza igualmente. Pudieran ellos sentirse que son mejores que nosotros, que no cantamos, porque ellos cantan. Y estarían en un error. Porque cantamos porque estamos agradecidos. Porque tenemos una oportunidad de servirlo. ¿Sí? Pero no, en ninguna manera eso nos pone en una posición más alta. La posición nos la entregó el Señor, ¿sí? ¿Se acuerda que los apóstoles estaban buscando posición? No, Señor, que yo a la derecha y yo... Eso es el Padre el que otorga eso, ¿sí? No se pelee por posiciones. Entonces, nada podemos hacer que mejore nuestra posición que ya tenemos en Cristo. Usted tiene la posición que nunca iba a poder tener, ya se la dio Jesús. Ahora, ¿qué está haciendo desde esa posición que le dio? Eso es importante, ¿sí? Si usted está prosiguiendo en conocer, en obedecerle, en serle útil, ¿sí? En hacer su voluntad, eso es maravilloso. Quizá va a tener un nivel de revelación mucho mayor. Pero es muy importante que entienda que Jesús pagó y dijo, está hecho. Te puedes presentar ante el tribunal. Yo ya pagué el precio que tú debías pagar, ¿sí? Ve con confianza. De modo que nos podemos acercar confiadamente al trono del Padre para encontrar gracia y oportuno socorro, dice la palabra. Ustedes se pueden acercar confiadamente. Si usted no tiene confianza es porque quizás el enemigo le ha engañado, diciéndole, no, pero mira tú, acuérdate que cómo eras, lo que hiciste, y ese es... Pero la palabra de Dios dice, para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. O sea, nada me puede condenar si yo estoy en Cristo. No, pero yo te conozco, tú eras así. No importa, eso era. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Entonces,
creo yo que ahí hay mucho, mucho, mucho por crecer en cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a ir confiadamente una vez y otra vez y acérquese. ¿Sabe por qué mucha gente no ora? Porque cree que el Señor no le va a responder, porque está dudando, y esa duda es la que le está estorbando. El enemigo le ha convencido de que no va a pasar nada si ora, porque si usted estuviera plenamente convencido que la oración va a causar que cosas sucedan, usted estaría orando. No digo que no ore, no soy el juez yo de ese tema. Usted sabe que tanto ora, que tanto busca, y que la respuesta está ahí. Al que pide, recibe, ¿sí? Al que llama, se le abre. Al que busca, encuentra. Está escrito. Es muy claro eso. Y dice aquí en 1 Corintios 15, dice, hablando acerca de la resurrección de los muertos, dice el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y luego dice, conforme a las Escrituras, y después, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿sí? Y que apareció a Cefas. Fíjese bien, esa palabra, subráyela si quiere. Apareció a Cefas. Cefas es Pedro, ¿verdad? Y después a los 12. Dice, después apareció, otra vez apareció a Cefas, y después apareció a los 12, y después apareció a más de 500 a la vez, ¿sí? De los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció, ¿ve cuántas veces se repite apareció? Apareció. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces yo lo que puedo concluir es una cosa: Jesús se quiere aparecer a ti. Porque Él se le ha estado apareciendo a todos aquellos que lo siguieron. A todos aquellos que pusieron su esperanza se les ha aparecido. Yo le puedo decir, se me apareció a mí. Y yo le puedo decir, Jesús se quiere aparecer a usted. Y quizás estoy hablando de una aparición que ellos lo vieron, ¿sí? Ellos lo vieron, ¿sí? Y aun cuando no lo viera, la palabra de Dios es suficiente testimonio, ¿sí? Porque Jesús mismo le dijo a Tomás, ¿verdad? Que dijo Tomás, si yo no lo veo, no lo voy a creer. No vaya a caer usted en ese error, que si no lo ve, no vaya a creer. Pero yo le aseguro que usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Usted anhela verlo, porque dice la Escritura eso, ¿sí? Él te concederá los anhelos de tu corazón. Si tú lo anhelas ver, tú lo vas a ver. Él se va a manifestar a ti, porque yo veo que eso, es que mira, vuelvo a repetir aquí, dice, apareció a Cefas, y luego dice, después a los 12, segunda aparición, y luego dice, después a más de 500, ¿sí? Y después a Jacobo, y después a los 12 apóstoles, y después a mí, dice Pablo. 6 veces está repitiendo que Él se apareció. Déjeme decirle algo que tiene una cualidad del Padre. Él no hace acepción de personas. Él no dice, con este sí, con este no, ¿sí? Él es parejo con todos, ¿sí? Usted puede decirle, Señor, si te apareciste a todos,
Yo quisiera tener un encuentro contigo. ¿Se atreve a un encuentro con Él? Yo no sé cómo va a ser. Yo le he pedido eso al Señor. Yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero tener una plática contigo así. No sé cómo va a ser ese momento. Porque la vez que yo lo vi, Él no estaba vivo. Yo solamente lo tenía en mis brazos. Después de descolgarlo de la cruz. Y lo pude ver cerquita, así como tengo mi mano. Y pude ver su barba, una barba que habían cortado. Pero estaba muerto. Y eso me da mi testimonio. Él realmente murió por mí, ¿sí? Porque lo vi, ¿verdad? Pero estos que están hablando aquí lo vieron después de la resurrección. A mí no me ha tocado ver ese momento. Pero digo, Señor, yo quiero encontrarme contigo así. Porque si la palabra de Dios dice que se le apareció a otros, también se te puede aparecer a ti. A Pablo se le apareció después de que ya se había ido. A todos los demás a lo mejor se les apareció en esos 40 días, porque se acuerda que Jesús, después de que resucitó, estuvo 40 días aquí y después se fue. Y les dijo a ellos, espérense, porque va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino 10 días después, porque vino el día del Pentecostés, o sea, a 50 días de su resurrección, Él vino. ¿Ah? Pero ya había pasado eso cuando después se le apareció al apóstol Pablo. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si se le apareció a Pablo que lo andaba persiguiendo, ¿cuánto más se le puede aparecer a usted que está queriendo tener una intimidad con Él? Pero aún así, aquí está en su palabra. Aquí está en su palabra. Él resucitó y Él vive. Y dice que está a la diestra del Padre, orando por ti y por mí. Demos un aplauso al Señor. Déjeme decirle que si alguien está aquí y no ha invitado a Jesús a su corazón, yo le quiero dar la oportunidad de que haga una oración en donde le entrega a Jesús, que pueda estar seguro de que cuando esté ante ese tribunal, usted va a salir bien librado de ahí, de ese tribunal. De que cuando se presente delante del Padre, del Dios justo que es, Jesús va a poder aparecer ahí a su lado y decir, ¿sabe qué? Él me entregó su vida a mí. Si usted no está seguro de eso en esta hora, yo le pido que haga esta oración conmigo y diga conmigo, Padre eterno, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Reconozco mis faltas, reconozco mis errores y yo te pido ahora que me perdones, que me libres. Yo reconozco que Jesús vino a morir en mi lugar. Yo lo recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, desde ahora y para siempre. Yo creo que Él resucitó y ahora está a la derecha tuya y está pidiendo por mí. Gracias, Padre, por haberte entregado. Ha entregado tu Hijo por mí. En el nombre de Jesús, yo me declaro ahora un hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Que el Señor le bendiga en este día. Amén.